Bueno, y seguimos aquí, ahora sí, en la FM Vive 98.3, con la repetidora en Pozo del Mollo 96.7, con una visita muy esperada porque ha vuelto. Cuando digo, bueno, no, ha vuelto, a ver si está relacionado con una película que no queremos promocionar ni mucho menos. Estamos hablando del licenciado Ariel Garis, que se ha ido a Francia, se ha ido a París a disertar sobre historia del tango. Bueno, difundimos toda la previa de la conferencia y algo de lo que pasó después también. Pero bueno, una cosa es hacia la distancia y otra cosa es tenerlo aquí nuevamente en la radio. Hola, Ariel, bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Nadia? Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad retorno. De retorno. Te esperábamos porque, bueno, queríamos saber... queríamos que nos cuentes de primera mano cómo fue esto de estar en París. Bueno, contanos un poquito cómo fue. Vamos a ir por orden, si querés, como para darle una cuestión cronológica. Vos llegaste ahí, te recibieron. Vamos por orden, entonces. Podríamos comenzar con esa frase de Borges que yo nombré en la conferencia. Mirá. El buen ejemplo de París. Cuando Borges hace su ensayo sobre el tango, Evaristo Carriego, 1930, el primer libro de Borges escrito en prosa, ¿no? Hace una investigación sobre el tango, un costumbrismo sobre su barrio, Palermo, ¿no? Y Evaristo Carriego, un poeta entrerriano que era muy amigo de su papá. Bien, Borges habla ahí de cómo las clases cultas, ¿no? En Buenos Aires, en primer lugar, no habían aceptado el tango. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, finalizó en 1918, el público francés, en especial París, aceptó el tango. Mira vos. Y de rebote, ¿no es cierto?, las clases cultas de Argentina, que querían ser como los franceses, mira vos qué loco, aceptaron, ¿no? El tango por aquello del buen ejemplo de París. Ahí está. Como dijo Borges. Se entendió perfectamente. Sí. Así que el tango, me decías recién antes de empezar el programa, que te sorprendió la presencia, la fuerza que tiene. La fuerza, el fanatismo, cómo el francés gusta del tango y realmente cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo disfruta. Sí, sí, qué bueno eso, cómo ¿no? Lo disfruta y cómo sabe, y todo el interés que tiene por saber más y más aún, porque es un público muy riguroso a la hora de querer saber. Claro, ¿no? De querer, eso es lo que descubriste. Claro, incorporar conocimientos sobre la cultura argentina. Y además te moviste en un círculo de intelectuales, o sea que ellos ya tenían conocimiento, estaban rodeados de libros. Sí, me dijeron justamente esa palabra, intelectual, ¿no? Es intelectual. Bueno, los franceses tienen un término, el homme de lettres, hombre de letras en traducción literal, o si no, Leclerc, ¿no? Leclerc, que era un término tanto despectivo en su momento, pero allá a finales del siglo XIX, pero que después sirvió como para referirse a la figura del intelectual, pero bueno, ahora se dice intelectual, ¿no? Intelectual. Así que eso te dijeron. Clerc era similaba a clérigo, porque bueno, claro. Los intelectuales al final del siglo XIX ocuparon el lugar que la Iglesia había dejado, ¿no? Entonces, así fue como nacieron los Leclerc, que hoy se llama el intelectual. Sí, así fue como nació el interés por escuchar al hombre que se dedica a la investigación. Bien, muy bien. Entonces vos llegaste. Llegué, vamos cronológicamente. Sí, tomé un tren, fue muy lindo el tren de Madrid a París. Tomaste un tren de Madrid, porque vos estabas en Madrid con tu familia. Estaba en Madrid, sí, y de Madrid, Barcelona, en transbordo, hasta cruzar prácticamente toda Francia, ¿no? Claro, hasta llegar a París. Llegar hasta París, que fue un largo viaje, 10 horas. ¿Te gustó el viaje en tren? Bueno, el tren sí es muy atractivo porque es sugestivo viajar en tren, ¿no? Claro, más aún que hacía frío. Estabas ahí, hacía frío, la comodidad del tren, ¿no? La comodidad del tren, aunque después de 4 horas, la comodidad se convierte en ansiedad y ya se convierte en... ¿Cuánto tardaste? Vos estabas en Barcelona. 10 horas. No. De Madrid a París a 10 horas. 10 horas. Un poco más de 10 horas, sí. Ah, es un viaje larguito. Sí, y 12 horas, calcular casi 11 horas porque por un transbordo ahí. Claro, así que tardaste unas 12 horas de Madrid a París en tren. Sí. Bien, llegaste a la estación. Llegué a la Gare de Lyon, sí, la estación es una estación muy popular. Está la Gare de Lyon, la Gare del Nord. Bueno, llegué hasta la Gare de Lyon y ahí esperé que me pasen a buscar. Ah, muy bien. ¿Y? Llovía Llovía cántaros y
Bueno, frío, París, claro. sí, pero parecía que estaba en Buenos Aires o en Córdoba. Sí, porque estaban las calles cortadas, había una manifestación, se escuchaba bombo, gente que protestaba. Vos dijiste, llegué a París para escuchar el bombo. Volví de nuevo. Digo, bueno, sí, había manifestación de los chalecos amarillos por el tema de las pensiones y el aumento del combustible, me parece que era la protesta. Sí. Así que estaban todas las calles cortadas y eso pasó. No se suspendió la protesta por mal tiempo, no. ni que era un sábado a la tarde. Para nada, la gente, imagínate. Quería oír su voz. Bueno, vos llegaste en ese contexto. En ese contexto, lluvia, interesante. Protesta, calles cortadas. Sí, me crucé a tomar un café al frente. De la estación. Sí, un bar que ya conocía. Y esperé que me pasen a buscar de las calles anegadas y finalmente la licenciada Marta Portugal, que es la que me había convocado, una psicóloga salteña que hace más de 30 años reside en Francia, pasó a buscarme. Mira vos. Bueno, pasó a buscarme después de recorrer el París ese de los suburbios, ¿no? Porque París es como un caracol, ¿no? Hasta llegar al centro. La ciudad es redonda, ¿no? El subte, el tranvía, bueno, ir conociendo los personajes que van. Todo eso hiciste. Ella te pasó a buscar. Pasamos a buscar y fuimos al judío de París. ¿En automóvil? No, siempre nos manejamos en subte. En subte, fuiste en subte. En subte o en tranvía. Y en tranvía. Fuiste al barrio hasta judío. Hasta el barrio judío, no me acuerdo, es París, distrito 16 o 17. Bueno, y ahí en la casa de Philippe Stein-Bourcel, que fue el creador de la fundación Corazoneando, inspirado en un tango de Osvaldo Pugliese, me albergó en su departamento. En su departamento, fuiste derechito al departamento de Philippe. Sí, un hombre que tiene un bibliófilo con una gran biblioteca y una gran colección de discos de tango impresionante. ¿Te impresionó eso? Impresionante. De hecho, sacaste fotos. Sí, de su un edificio de época con adoquines muy característico y la lluvia, bueno, cenamos con Marta y él y bueno, la cantidad de libros de este hombre fue una cosa, tanto en español, porque es un fanático del tango argentino, y libros de ilustración sobre el mismo, y después, bueno, libros de literatura universal, de mucho de historia, de filosofía, y me regaló una primera edición, mirá vos, la Carta del Humanismo, la Charge del Humanisme de Jean-Paul Sartre, del año 46. Año 46, me regaló la primera edición. Mira vos, sí, yo le regalé unos libros míos, bueno, él me regaló un libro de Sartre, yo le regalé un libro mío, era una cosa. Y bueno, pero es lo que tenías a mano. Perdón por la falta de modestia. Bueno, sí, pero me regaló la famosa carta de Sartre, que Sartre le había escrito a Martin Heidegger, ¿no? La gran cabeza de Europa, ¿no es cierto?, de la posguerra, ¿no? Entre la guerra y la posguerra. Martin, bueno, un filósofo alemán bastante controvertido, ¿no? Porque muchos dicen que colaboró con el régimen nazi, otros que no. Pues no nos vamos a meter en esa cuestión. Sartre le había escrito una carta en contestación al humanismo el existencialismo es un humanismo, así se titula la carta de Jean-Paul Sartre, que después se editó en un pequeño libro, ¿no es cierto? Y bueno, la edición es de 1946 y él me regaló justamente esa primera edición. Qué bárbaro, bueno, una reliquia realmente. Una reliquia, te has traído. Una reliquia, realmente estoy muy conmocionado por esa reliquia. Sí, sí, me imagino. Sí, porque tiene una firma, una dedicatoria, yo no me acuerdo de qué, y dice justamente París 1946. Claro. Y después Philippe me la vuelve a dedicar. Te la vuelve a dedicar. 2020. 2020, mira vos. Se entendían bien porque Marta hablaba español. Marta hablaba español y mezclado, yo... porque después de 30 años la gente habla mezclado. Y yo trataba de hablar francés, sí. Tienes que aprender. Sí, no. Algo sabés, pero sí, algo sabía por desarrollar un poco la fluidez. Claro. Por Hélène, que ya habíamos hablado de Hélène Rojas Zúñiga, la profesora chilena que
Bueno, falleció hace poquitos años acá Sí. en el hogar de ancianos. ¿no? Sí, sí, que me contaste y que le hiciste un homenaje. ¿Vos la aquí. conocías? Yo no la conocí. Qué lástima, no, qué sí, lástima. si hubiera sido una persona Muy linda agradable. para conocer. Sí, sí, porque ella enseñaba literatura francesa, era profesora de literatura francesa y mirá vos. enseñaba francés y qué enseñó lindo. español en Francia. Muchos años. Mira sí. qué lindo. Qué Y lo interesante. conoció a Sartre. Mira vos. Sí, ella era muy jovencita, lo había conocido. Claro. Obviamente cuando alguien te dice que conocía a Sartre, vos le preguntás, bueno, ¿y cómo era? Bueno, me lo describió con 3 palabras. ¿Qué te Era dijo era un hombre sucio, feo y malo. Eso Sí, dijo que no es Manuel, ninguna novedad porque en todas las biografías sobre Sartre aparece Eso, Sí. claro. feo, sucio y malo. Y malo, todo Octavio eso se Paz, dice. en su libro, tiene un libro, Hombres en su siglo, un ensayo. Octavio Paz era un escritor, poeta mexicano, ¿no? Sí, sí. Fue premio Nobel de literatura en el 80, Sí, 81, sí, por ahí. hablamos de él también aquí en la radio. Claro, sí. y mira, sobre Con un Mónica. ensayo que tiene sobre Sartre, dice, no tenía una cara, sino un proyecto de cara. Bueno. Tal cual, con Bueno. eso lo dice todo. Sí. No tenía una cara, sino un proyecto de cara. Sí, así era un hombre de Era carácter. feo, Sí, así dicen. tenía un carácter Y malo. Sí, y Sucio, muy feo y ganador malo. con las mujeres. Era vos. Y a bueno, pesar claro, lo que de pasa en los todo. 50, en los 60, dedicarse a todas esas cuestiones daba... Claro, era Sartre. Era ¿viste? No era Sartre, cualquiera. sí. O sea, No, podía no. ser sucio, feo y malo, pero era Sartre. Exactamente, sí, se le perdonaban muchas cosas. Bueno, Así que allí tuvimos ahí esta estuvimos cena. hablando, Bien. sí, mucho de tango, mucho de historia argentina, eso que y el gran tema de la conversación de la noche y el tema de la disertación de la conferencia al día siguiente. Al día siguiente tenían la conferencia. Al día entonces, siguiente teníamos la bien. conferencia, así que nos fuimos a dormir temprano. Claro, ¿con vino o sin vino? Porque viste Con que- vino, no, porque sí, ahí yo te ellos comentaban toman que vinos. se toma mucho vino. Se sí. toma mucho vino argentino o chileno. No, sí, se vende vino chileno, Bien. más vino chileno que vino se comercializa, pero no tomamos vinos franceses. Sí, ¿y porque qué el tal francés vino toma francés? vino, Vino. el francés consume todos productos franceses. Conocemos Sí. el espumante. Mira, son nacionalistas para Sí, consumir, sí, está bien. Claro, no, lo que pasa, claro, es cuidar la economía, ¿no? Claro, también ellos cuidan la economía de Sí. su país. Bueno. Está bien, sí. Sí, nosotros- sobre la economía argentina me hicieron muchas preguntas. Sí, en fin. Bien. Sí, no anda, ¿no? No va. No va. Bueno, ahí hay después vamos a hablar sobre eso. Una de las chicas que trabaja en la fundación, bueno, que es una activista, digamos, que realizan toda esta labor, la Fundación Corazonando y la Fundación Transhumante, que se unen para organizar estos eventos sobre tango. Claro, vivió mucho tiempo en Argentina, una de estas chicas, y me comentaba esto, ¿no? Cómo Argentina es un país tan especial, porque cómo los precios suben sí, claro. de se una semana a la sorprenden otra de esto, de la inflación. y cómo Sí. el país obliga a veces a sortear las crisis Sí, de económicas. formas como malabarismos, ¿no? Sí, el argentino termina siendo un malabarista en un montón de aspectos. Sí, en un Uno montón de de- ellos exactamente. es el hacer que le alcance la plata. Claro. Ese es uno de los malabares que tiene que hacer, ¿no? Y sí. Bueno, finalmente estábamos ahí muy cerquita de la Plaza Edith Piaf. No conocí esa parte yo. Mirá vos. Plaza Edith Piaf. Sí, no conocí lindo. esa parte. Y después el gran tema había sido Borges. Siempre me preguntaban sobre Borges. Ya desde que llegaste. Sí. Ellos que sobre estaban Borges. interesadísimos en Borges. En Borges y la figura de Gardel, que también querían conocer bastantes aspectos de la vida de Gardel. Bueno, como fue un francés de Toulouse, ¿no? Claro, Y hay exactamente. toda una leyenda en torno a quién era su padre. Bueno, Hay una leyenda, ellos tienen ahí. Hay una leyenda de quién era su papá y si Gardel era argentino o era uruguayo. Todo depende. Y ellos hablan de eso. Sí, me preguntaron mucho sobre esos aspectos. Hay un documento que acredita que Gardel era uruguayo, pero ese documento existe, pero fue un documento falso. Lo que pasa es que Gardel tenía que ir a actuar a Europa, ¿no es cierto?, a Francia, y todo el mundo sabía que no había nacido en Argentina, por lo tanto era francés, era mamá francesa. Entonces el miedo era que si iba a Europa, iba a actuar a Barcelona, después a París,
estaba la Primera Guerra Mundial, había estallado, entonces podía ser, ¿no es cierto?, lo podían destinar al ejército, a la guerra. Claro, qué peligro, imagínate. O si no, podía pasar como desertor, la legión extranjera o el fusilamiento. Por lo tanto, para evitar todos esos problemas legales, un amigo de Gardel, del grupo de Gardel, que era un político uruguayo, agarró y le falsificó un documento. Lo hizo nacer en Canelones, en Uruguay, no me acuerdo en qué parte, en Tacuarembó, perdón. Ajá. Lo hizo nacer en Uruguay y entonces falsificó su documento. Pero mira vos que... Y se presentó con ese documento, ese pasaporte uruguayo. Pero era falso. O sea que Gardel, entonces, Gardel era argentino, tenía un pasaporte falso uruguayo. Claro, no tenía el pasaporte, o sea, no tenía el documento argentino, pero era nacido en Francia. Lo hicieron nacer en Uruguay con un documento falso, un amigo político uruguayo suyo, de su grupo, para que presentase ese documento al arribar a Francia y así evitar problemas con el ejército francés. Bien, y terminó siendo argentino en realidad, aunque era francés. Cuando cuenta uruguayo, nosotros decimos que Gardel es argentino. Sí. Bueno, todo esto sobre Gardel, acá le damos la bienvenida a Andrea, que se acaba de sumar. ¿Cómo le va, licenciado? Hola, Andrea, licenciado. ¿cómo te va? Buenas tardes. No te había saludado. ¿Cómo te va, Ariel? Bien. Qué alegría tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Sí, yo le dije lo mismo. Por ahí teníamos miedo que te quedaras, pero bueno. Sí, bueno. Estaba lindo. Te digo que lo atendí pasó muy por bien, la cabeza, pasó por la cabeza. Te veía ahí sonriente, digo, acá se nos queda. Pasó por la cabeza quedarme, desertar. Desertar. No te vayas, Ariel, que ya vamos a solucionar todo esto. Bueno, no, yo tengo la ciudadanía italiana, así que podía haberme quedado. Muy bien, ¿estás preparado? Sí, podía haberme quedado. Sí, dice que lo atendieron muy bien. Bueno, íbamos por la primera, él llegó, contó todo cómo llega a Francia, bueno, en a París, tren, sí, habíamos quedado en eso, ¿no es cierto? Se junta a cenar aquí con Marta y con Philip, en el departamento de Philip, allí lo alojan. Sí, yo estoy muy agradecido por la hospitalidad, ¿no? Sí. Qué lindo. Marta es la señora salteña. La psicóloga salteña que hace 30 años que vive en París. ¿De qué apellido es? Marta Portugal. Marta Portugal lo va a buscar a él a la estación de trenes y de ahí se van los dos en subte hasta el barrio judío, en donde los espera Philip en su departamento y ahí se queda Ariel, cenan juntos. Cenamos, sí. Bien, problema con el idioma no había porque Marta habla castellano. Eso decíamos, pero Ariel trataba de hablar francés ya, porque tenía que hablar francés para poder... ¿Y vos cuándo habías aprendido a hablar francés, Ariel? Bueno, acá habíamos hecho, menciona Hélène Rojas Zúñiga, ¿no? Sí, pero ¿ya sabías de antes vos? Sí, porque ella enseñaba francés. Enseñó primero en la Alianza, después en su casa. No sé si la llegaste a conocer. No. Me la nombraba Ariel. Mirá qué interesante, porque aparte ella es profesora de literatura francesa también, enseñaba español en Francia. No, una persona muy interesante. Sí. Falleció aquí en Las Varillas en el hogar. En el hogar de ancianos. Mira vos. Eso me contaba qué lindo. Ariel. Mira también que has tenido la oportunidad de, a través de esta experiencia, de revalorizar la labor educativa de una persona. De Hélène, por ahí no estábamos tan familiarizados. Claro, que había conocido a Sartre, a Simone de Beauvoir, su pareja. Una persona para qué lástima, tendríamos que haberla... Y que fue testigo del Mayo francés, el de 1968, la protesta de estudiantes. Una persona para entrevistar. Era una persona para entrevistar, sí, qué lástima, ¿no? ¿Viste las ¿Vivía cosas acá en Las Varillas? Y vivía aquí en Las Varillas. Murió aquí en el hogar de ancianos. Mira, bueno. Yo la fui a visitar una vez, estaba un poquito perdida, pobre. Bueno. Claro, bien. Pero sí había sido testigo directo del Mayo francés del 68, la revuelta de estudiantes y obreros contra el gobierno de Gaulle. ¿No? Que después de Gaulle lo aplacó al movimiento, pero sin represión. No hubo un muerto en esas protestas. Hubo un solo muerto por accidente, un muchacho que se cayó de un puente. Fíjate vos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Ellos tienen otra modalidad también. Otra modalidad para protestar. Y en el mayo del 68, qué coincidencia, participó Santucho, el creador del ERP. Claro, estaba justo ahí, ¿no es cierto? ¿Estaba ya en Francia? Estaba en Francia. Es que estaba todo relacionado, ¿viste? Todas estas protestas juveniles. Sí, Santucho estuvo justo ahí en París en mayo del 68 y según cuentan Santucho, lo contaba él, que le había dicho a los estudiantes franceses, al Partido Comunista Francés y demás, ¿por qué no incendiaban autos?
o rompían algo, y los otros lo miraron, ¿y para qué romper? Claro. ¿Con qué sentido romper? Si era una protesta contra De Gaulle, no era otra cosa. Ah, mira, bueno, pero ahora ya llegaron los chalecos amarillos. Hablando de protesta, que empezaron a romper. Ariel llegó en el marco de la protesta. Los chalecos amarillos, viste, que están de allá. Los chalecos amarillos, sí. Sí, que no es tan pacífica su protesta. No es tan pacífica. Representan un poco también el hastío del pueblo francés, ¿no? Sobre un montón de aspectos. Están enojados porque les aumentan la nafta. Sí, debe ser muy feo que te aumente así la nafta. Yo supongo. Claro, no hemos tenido esa experiencia acá en Argentina. Los argentinos estamos indemnes. Claro, porque está acostumbrados. Pero... Bueno, acá no aumenta casi nunca la nafta. Ariel me contaba que allá se sorprendían la gente, los franceses que vienen a Argentina. Vino el muchacho de una motosierra, no una motosierra, menos mal. Corte de césped. Se sorprendían justamente de la inflación argentina. Le hablaban ellos, y claro, imagínate, nosotros también nos sorprendemos. O sea, sí, que los alquileres aumentan de un departamento cuando quieren. Eso. Vos le dijiste que los sueldos no aumentan. Sí, tenemos todo dolarizado menos los sueldos. Vos le explicaste. Sí, yo dije que había una chica de la fundación que vivió en Buenos Aires 6 meses, vivió un tiempo. Claro, eso me contaba Ariel. Y ya conocía cómo... La modalidad de subsistencia. Cómo funciona el país, ¿no? Cómo funciona el país. Ah, bueno, mira vos. Qué experiencia. Sí, fue muy linda. Qué experiencia. Seguimos. Al día siguiente... Y al día siguiente, ¿no es cierto? Era la conferencia. La conferencia, ¿no? Llegamos al día de la conferencia. Ahí ya nos comunicábamos. Ahí es cuando estaban con él. Ese día es que te mandaste el videíto. Sí. Mandé un video, sí, me acuerdo, un videíto. Seguía lloviendo. Un audio. Seguía lloviendo. A ver, contá, ¿dónde fue la conferencia? La conferencia fue en el centro, ¿no? Tuvimos que ir hasta la plaza. Para el francés el centro no es como nosotros creemos la Torre Eiffel, ¿no? No es ahí. Es la Plaza de la República, ¿no? La Plaza de la República. Ese es el centro. Claro, ese es el centro, ¿no es cierto? Que es la conmemoración a la Revolución. Sí. Y bueno, ese es para el francés el centro de París. Bien. La Plaza de la República. No, hay toda una polémica sobre la Torre Eiffel, ¿no? Porque para muchos no les gusta, otros no. Mira, no a los mismos franceses. Sí, el francés en su momento hubo rechazo para que eso se entablara ahí, ¿no? Porque era provisional, ¿no? Era era una exposición sobre la industria, ¿no? Y bueno, después quedó. Mira, es más para nosotros. Cerca de la Plaza de la República, cerca de la Plaza de la República, y desde la Plaza de la República nos movilizamos hasta una vinoteca donde iba a ser la conferencia. ¿Se movilizan en auto o en qué? No, nosotros nos habíamos movilizado todo en transporte público. Todo en transporte público. En tren, en subte, el europeo se moviliza en transporte público. Transporte público. Sí, porque es más barato y más con lo que vale funciona. el combustible en este momento. Y funciona. Claro, mira, funciona muy bien. Muy bien. Iba a ser en una librería originalmente la conferencia, y después se tuvo que hacer en una vinoteca porque no estaba disponible, en fin. Bueno, y en la conferencia fue mucha gente. Yo no pensaba que había habido tanta empezó a llegar gente. Empezó a llegar gente. Ahí te empezaste a asustar. Ahí se nos asustó. No, bueno, no. Ya estaba. No, era gente toda amiga, ¿no? ¿Viste esa gente que conoces la primera vez y te parece que la conoces de toda la vida? Claro, muy bien. Bueno, y empezó a llegar gente, gente que no conocías, el público general, se fueron ubicando, y ahí conocí, a Yolanda Fresedo, la cantante, la nieta de Osvaldo Fresedo, y que llevó un bandoneón francés. Y después conocí a Virginia, ¿no? Que es una psicoanalista, una psiquiatra argentina que hace toda la vida que estuvo viviendo en Francia, ¿no? Casada con un francés. Sí. Bien. Mira, o sea que amiga de este matrimonio. O sea, del grupo de ese fue como tu grupo, digamos. Fue como el grupo, exactamente. Fue como la barra, el grupo, y
y fue llegando más... La barra de París. La barra de París. Una barra tanguera, sí. La Y garra fue- tanguera. Ah, sí. cierto. Y Bueno, fue- escucha, ¿y ahí qué te daban? ¿Algunos bocaditos, algún vinito Sí, o nada? vino, Sí, vino. Vino francés. Vino francés. Y después, bueno, empezó el café, tomamos también. Y, Bueno, echaste que te preguntó. ¿Y el vino francés cómo? ¿Es rico? es riquísimo, sí. Ah, bueno. ¿Qué, Sí, qué, es seco. vino tinto, blanco? Vino tinto. Vino tinto, toma. Bien. Van Rouge. Ajá. Van Vamos. Rouge. ¿Ese es el varietal? Van Rouge. No, ¿La marca? no, vino tinto es Van Rouge. Ah, Van Claro. Rouge. Claro, porque no es tinto, es rojo. Porque es rojo, como en inglés, red wine. Claro, Este es red Van wine. Rouge. Van Rouge. Claro, nosotros decimos tinto, pero claro, es rojo. Es rojo. Sí. Literalmente, ¿no es cierto? Es Traducido. literalmente. Ay, bueno, muy. Claro, bueno. Y A ver, decilo Y de ahí- nuevo, Ariel, dale, porque ya que Van Rouge, Van Rouge, bueno. No, y posteriormente comenzó después que se estableció el público, las presentaciones, todo lo demás, la presentación mía a través de los programas que habíamos hecho aquí, ¿te acordás? Sí. Ahí Sobre la tuviste historia que del contar tango, contamos eso. de la Hablaste- radio de las varillas vive, hablé un Habló poco de las ustedes. varillas vive allá sí. Y en llevaste París. nuestra pequeñita empresa Claro. a París. Sí, Sí. Forexport, Forexport, Forexport. Las varillas de Forexport. No. Sí, Forexport. No, la Bueno, radio vive Forexport. Ya les, Mirá vos. ya les traje la factura. ¿Qué les podrá costar esto? ¿Qué nos puede costar un Bueno, viajecito a sí, París? sí. ¿Cuántos días estuviste ahí? Esto ¿Unos me días? lleva la Sí, radio. ¿qué puede costar? a Con más Francia. el 30, Yo- a todos le sí. ponemos el 30, no importa. El 30. Y Sí. soy el 30. Y bueno, comenzó la conferencia. Yo primero ¿Te tocó a vos? estaba escrito en español, se tradujo al francés, se leyó también en francés la traducción para que todos pudieran entenderlo. No quería leerlo en francés porque me iba a poner quizás nervioso. Está bien. Y claro. entonces podía trabarse y había que pensar en el público. Bueno. Sí, la leíste Así que entonces en español, y bueno. tenías una traductora. Sí, y se tradujo, se leyó en francés y después vinieron las preguntas. Claro. ¿Y? ¿Quién es? La disertación versó sobre el origen prostibulario del tango, por qué Buenos Aires se había convertido en una ciudad prostibularia hacia finales del siglo XIX. Bueno, y arrancamos de la presidencia de Rivadavia, hay un decreto de Rivadavia prohibiendo los tangos. Ahí fue cuando aparece la palabra tango por primera vez de forma oficial. Ujú. Tango significaba en la época, estamos hablando de 1820 y tantos, significaba lugar o encuentro de negros. Encuentro de negros. Bien. ¿No? Bueno. Así el tango era el encuentro de negros. Bien, eran los afros, los descendientes de esclavos africanos que habían llegado hasta Buenos Aires para trabajar, ¿no? Cuando escaseaba la mano de obra nativa, ¿no? Después, ¿qué pasó con esos afros? Bueno, porque había sido una pregunta que el público me dijo, porque claro, habían estado en Buenos Aires y no habían visto negros. Claro. Buena la pregunta. Es lo que nos preguntamos Claro. todos. Es una sí. gran pregunta. Bueno, es la pregunta entonces, que nos hacemos sí. todos. una señora Sí. me preguntó eso porque le había Sí. llamado la atención que no había encontrado negros. Y es una gran pregunta, a diferencia del Uruguay o de Brasil. Claro que sí, hay Ujú. negros. Y hay una respuesta triple para eso, ¿no? Es la que se comenta siempre, que es la epidemia de fiebre amarilla durante la presidencia de Sarmiento en el 71, las condiciones de salubridad que eran precarias, ¿no es cierto? Y esa epidemia diezmó a la población afro. Luego la guerra del Paraguay, que no solo que fueron utilizados para ir a la vanguardia, al frente, Claro. sino que también contrajeron muchas enfermedades desconocidas en el Paraguay y al volver no tenían defensas ni había medicación para hacerle frente a esas enfermedades, a esas epidemias. Bueno, que contrajeron en la guerra del Paraguay. Y la tercera era un poquito más agradable, porque claro, la población afro fue mezclándose. Fue mezclándose porque la acción educativa en su momento de los jesuitas, ¿no es cierto?, permitió el acceso a la educación a muchos, la universalización de la educación, ascender socialmente y entonces muchos
descendientes de esclavos africanos fueron mezclándose con elementos criollos y entonces... Y ahí viene que hay mestizos. Claro, el gen negro fue desapareciendo. Claro, por tanto que se misturó. ¿Seguro? Se misturó la mezcla, ¿no es cierto? Claro, El matrimonio. yo creo que es una realidad. Se fue diluyendo, Totalmente. digamos. Se fue diluyendo claro. el gen, ¿no es cierto? Claro, sí. Y eso también explica que no hay negro. Claro, Negros. no hay. Bien. Sí. Que Lo los que negros. pasa es que, bueno, Brasil es otra composición porque traían, claro, ahí. Fueron ¿no? enormes contingentes. Enormes contingentes los portugueses. Y en Uruguay, bueno, tiene también un componente afro mayor que nosotros, pero ahí no sé por qué la diferencia. Bueno, claro. Sí, fueron otras conformaciones. Claro. Fueron otras Y a conformaciones. lo mejor este tema de las epidemias no llegó también. no llegó, Sí, claro, llegó. no fueron, Bueno, no y fueron a la guerra del lo de la Paraguay. guerra. Y sí, También. hay muchas cuestiones. Y esas tres que dice ayer, capaz que sean las tres. Las Sí. tres, no Las es una de las tres, influyen, son las tres. Las sí, tres. confluyen todas. Claro. Eso te ahí preguntaron. ¿Qué más te preguntaron, Confluyen Ariel? todas. Después, muchos afros en Buenos Aires se trasladaron al Uruguay. También, Sí, también. eso. También. Ellos tienen el candombe, Sí, tienen todo esto también. que nosotros no tenemos, ¿viste? Exacto. Que en Buenos Aires existían durante la dictadura de Rosas, existió, pero después de la dictadura de Rosas se prohibieron. Claro. por Se eso. prohibieron. A lo mejor también ahí tenés Los gobiernos unitarios un tema prohibieron eso. migratorio. Claro, se Sí. fueron a Se Uruguay. fueron a Uruguay. Sí. Yo estaba acordándome, hubo un historiador cordobés que hizo una investigación sobre este tema. Estuvo en Las Varillas hace un tiempo. Yo no me acuerdo ahora su nombre. Había hecho una tesis bastante Acá interesante. el señor Guayán, Diógenes Guayán, había presentado también. Yo me acuerdo Sobre haber eso, ido mira. a una charla que él había hecho. Del componente afro, Sí. claro. Sí, de pasó? qué había pasado. Ujú. Sí, me acuerdo con algunos datos. Y bueno, El famoso payador Gabino Ezeiza, que era negro también. Bueno, Claro. en fin. Bueno, mira, entonces te esa preguntaron fue una eso. ¿Qué pregunta. más te preguntaron? Esa ¿Te fue una de las acordás de alguna otra preguntas. pregunta? Sí, bueno, sobre el tiempo de Rosas, ¿no es cierto? Los también candombes, preguntaron. las milongas, Sí. que Rosas las protegía, ¿no? Bueno, y esta concepción sobre, a ver, la dictadura legal o dictadura... ¿Qué es una dictadura legal? Claro, para el público francés explicar un poco eso. Imposible de entender. Imposible de entender. Y la comparación entre Rosas y Perón, ¿no? Claro. Mirá. Perón es un dictador. Bueno, lo habíamos explicado en un programa, sí. ¿no es cierto? Durante el primer peronismo, sobre todo el primer peronismo, se había desarrollado una política cultural muy nacionalista y estaba prohibido música extranjera en las radios. Claro, eso hablamos. Y los aquí en el temas programa. criollos se habían puesto muy de moda. El cine, la radio, todo era manejado desde el Estado. Bueno, claro, vos lo podés interpretar de dos formas. Es una medida nacionalista, chauvinista, patriotera, o si no, es una medida De protección de lo nacional. de lo nacional, o es una medida dictatorial, porque desde el punto de claro, vista liberal, exacto. el individuo tiene derecho a escuchar la música que quiere. Claro, y yo no se lo permito hacer. Sí, Bueno, eso entonces, habría ¿qué que es? explicárselo. ¿Es fascismo o es nacionalismo? Eso habría que explicárselo a los dueños de los cines, de las salas de cine, ahora que son todas multinacionales. Las salas de cine en Argentina no son de la Argentina, que si vos haces una película y la querés pasar, ellos no te dejan pasar tu película. Claro, En exactamente. Argentina. Se invirtió ahora eso. O sea, si Claro, vamos a hacer, se si invirtió somos la- fascistas, somos todos fascistas. En el mundo globalizado. Acá sí, pero viste que parece ser que hay determinados Sí. países que nunca solamente son fascistas, podés pero ir a una sala inca, claro. O sea, pasan películas argentinas, Sí. pero le son las había menos. pasado Sí. me acuerdo cuando se había presentado esta película Metegol, me parece que era, ¿Qué no la pasaron? que él fue ahí a hacer una propaganda a la Disney, el canal, viste, Disney Argentina, y no le hizo la propaganda porque justo habían sacado una película de ellos. Ah, mira. No sé si era Pixar, una de esas películas, ¿viste? Y dice, no, viste que hay como momentos para sacar las películas y las películas también tienen sus momentos o sea, tienen que ser efectivas, que yo tienen creo que una semanita, 10 días, una cosa así, y para recaudar, si no después perdiste toda la inversión. Exacto. Y bueno, el director no pudo contratar la propaganda. Y el Bien. canal ese sale también por todos nosotros, lo vemos acá. Entonces, ¿viste? ¿Qué tema este? Es un tema que todavía hoy no lo hemos logrado resolver. Tantos temas. Bueno, esos tantos temas para resolver. Bueno, eso te preguntaba. Para resumir y después sobre Borges, ¿no? Porque yo hablé mucho sobre Borges en la conferencia. Hablé sobre Borges y
la visión que Borges tenía sobre el tango, la visión que tenía sobre Gardel, ¿no? Y el rechazo que le tenía a Analia ese está tango, ofreciendo ¿no? Sí, por los mosquitos. para los mosquitos. Ay, sí, los que sí les ha ido Lo bien. vi a Ariel, que 5 estaba- grados bajo cero. Sí, Allá no tenía mosquitos. Allá no No. había No, mosquitos. acá viste Bueno, un montón, ¿no? Hay un- Volvamos a Borges, chicos. Sí, Volvamos a Borges. y bueno, Mira vos. hay tres en la evolución del tango, ¿no es cierto? Ese origen prostibulario que tiene, ¿no? Calculá que en Buenos Aires, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, de cada 10 hombres, 6 eran extranjeros, ¿no? Una ciudad De cosmopolita. 16 extranjeros. Ah, Una ciudad Bien. cosmopolita que pocos hablaban español, incluso. Entonces vos mirá. ahí tenés una ciudad el cosmopolitismo, ¿no? Claro. Y una ciudad que no estaba preparada para albergar tanta gente, la gran oleada inmigratoria. Bueno, y además migraciones internas. El tango va naciendo de este contexto orillero, ¿no? Este límite entre la ciudad y el campo. Conservaba algún aspecto criollo, decía Borges, que tiene que ver con la milonga sureña, ¿no? Y al mismo tiempo se le añadía este otro factor europeo. Entonces, ahí Sábato, yo hablé mucho sobre la metafísica del tango de Ernesto Sábato. Sábato lo había definido el tango como un híbrido. O sea, se juntan dos especies distintas para crear otra especie, distinta a las dos que lo Así hicieron, surge. ¿no? Así, claro. Entonces ahí vos tenés un híbrido cultural. El tango es eso, hay un hibridaje cultural bastante interesante de investigar. Ahora, una de las preguntas es ¿cuándo nace? Y bueno, eso es imposible de responder, es el producto de todo un proceso, ¿no? Porque ahora podemos definir una fecha, en 1917, cuando Gardel grabó Mi Noche Triste, y ahí inaugura el tango canción, ¿no? El tango sale de un ambiente solamente de bajo fondo, ¿no? Y ahora ahora comenzaría una nueva etapa que tiene que ver con la profesionalización del cantor y del compositor. El tango Mi Noche Triste. Bueno, esa profesionalización se va a traducir también en toda una industria en torno al tango y a una forma de ser que cada vez va incorporando nuevos elementos. Uno de los elementos que había incorporado era el bandoneón, ¿no es cierto?, que ya habíamos hablado sobre esto, que lo habían traído los inmigrantes alemanes, austríacos, y que había sido diseñado para la liturgia en las iglesias, ¿no?, para simular el órgano. Para eso. Y Mira bueno, vos. en Buenos Aires tuvo un destino pecaminoso, Sí, ¿no? Claro. qué origen, Burdoles. qué origen y qué destino, ¿viste? Sí, sí. Bueno, pasa, esas Bueno, cosas porque pasan. como sí. que en la Argentina, ¿no es cierto?, todo, Sí. todo termina en pecado, o termina claro. o se corrompe, ¿no? Corrompido. Sí. Bueno, Bueno, sí, Borges son no lo había definido como triste formas de al ver. bandoneón, sino como cobarde. El Borges estaba en contra de la incorporación del elemento europeo acerca del tango, ¿no? Ah, en contra Bueno, estaba. sí, Mira sí, vos. bueno, y la había definido a Gardel como un amanerado, un afeminado. Claro, lo que Pero pasa eran es que... eran esas declaraciones de Borges que eran provocativas, Sí, ¿no? ese era su estilo también. Sí, era para llamar la atención, Pero, era claro, provocativo. Si también. vos querés que yo llame la atención, que sea provocativo, Lo soy. Me podemos hacer, preguntás, pero sí. claro, bueno, para hacer eso había que ser Borges, aunque ese jueguito a Borges, ¿no es cierto?, que empezó desde muy joven a provocar con esas Sí, cosas. sí, con las declaraciones a la prensa. A la prensa sí. le costó el premio Nobel finalmente, Claro. ¿no? Porque cuando tradujo esas provocaciones a nivel político en la década del 70, bueno, eso le costó el Nobel. Ah, sí, claro. Por culpa de esas declaraciones le costó el Nobel justo cuando había dicho que Pinochet era un caballero y todo eso. ¿Te Claro, en acordás? la década del 70, Sí, imagínate sí, si le sí, iban a sí. dar el premio Nobel. Sí, Bueno, también. Y sí. Que, bueno, sigamos. Bien. Sí, Bueno, sigamos por por- eso ese juego de provocaciones de Borges, de ironías, bueno, le Claro. jugaron en contra. Bien. Claro. Finalmente le costaron bastante caro. Bueno, eso me preguntaron mucho, porque Borges sigue siendo, ¿no es cierto?, el prototipo del intelectual argentino, ¿no? Sigue siendo hasta el día de hoy. Sigue siendo y El en París personaje- estaban el totalmente personaje es- interesados. Sí, y el personaje sigue siendo un personaje exportable, digamos, ¿no? Bien, sigue- Forexport, otro. Sí, Otro sigue más siendo Forexport, como
es la imagen de la cultura argentina, ¿no? Construyó Borges, eso en sí. mira vos. Borges. Un Y misterio, sí. Vos sabés que, Sí. bueno, cuando nosotros estudiábamos nos decían, en Europa nos conocen por Borges y por Maradona, según a donde sea. Claro, según el contexto. Según el contexto. Pero Según es el así. contexto, Todo, exactamente. Europa es como Ahora lo Borges. tenés a Messi. Ahora es Messi, claro. También. Bueno, claro, y eso es lo que habríamos hablado con esta gente. Claro, el francés es muy cartesiano. ¿Te acuerdas cuando habíamos la subjetividad? Claro, tiene la actividad es una actividad mental, ¿no es cierto? Es muy analítico. Claro, muy analítico. Eso Muy decía racionalista. claro, exactamente. Vive dentro de su mente, Claro. digamos, la cárcel de la mente, le podemos decir. Claro. Por eso hay esa cuestión de la sequedad o de encerrarse, ¿no es cierto?, sobre sí mismo, quiere decir porque está viviendo la realidad pasa de forma dentro de su analítica, mente, analizándola. hay una actividad Claro. mental, sí. Sí. Por eso le cuesta mucho la Brindar. extroversión. Sin embargo, pero, con vos se No, eso brindaron, sí, te abrieron porque la puerta. bueno, seré yo también un cartesiano. Entonces, claro, Te vieron dijeron Claro. es uno de Uno más, nosotros. un argentino como Claro. nosotros. Uno más. Bueno, eso es lo que tiene el argentino también, esta imagen, ¿no es cierto?, de que es un europeo. Ah, sí, Viviendo en también lo América ven a Latina. eso, como un europeo Sí. viviendo en América. Muchos argentinos son El europeos argentino. viviendo en América Claro. Latina. También lo ven así. Ah, Claro, porque cuando vos te vas por América, ¿no es cierto?, la América profunda, como la canción, ¿no? Bueno, salgo a caminar. No, sí, eso, por la Bueno, cintura César cósmica del Isela. sur. Claro, cuando vos vas caminando por América, ¿no es cierto?, vas rumbeando Colombia, etcétera. Claro, ellos no son cartesianos. Claro, tienen otra Yo cuando estuve forma ahí de, es de como ver que el a veces te mundo. sentís extranjero en tu propio continente. Porque ellos, claro, ellos no son cartesianos. no. No analizan. No. Claro. No hay esa actividad Son mental. más pragmáticos. Son más pragmáticos. La realidad pasa por Sí. por el afuera, lo que está ahí, Sí. ¿no es cierto? La realidad pasa por el afuera, no por Sí, la mente. de cada- pasa por otras cuestiones. Claro. No es la realidad, la realidad no está No son dictada tan reflexivos. por la reflexión, Claro. por la actividad mental. Claro. Sí, sí, sí. Notás esa diferencia, sí, eso está, Claro. está presente. Entonces, cuando vos vas con esta forma de ser, ¿no es cierto? Decimos cartesianos para ponerle Sí, por sí, porque Descartes, por el ¿no? Para decir racionalismo de cuándo- Descartes, claro. cuándo nació la modernidad, bueno, pero es una forma de decirlo, pero sí notás esa diferencia. esa diferencia o ese choque de formas de ser. Porque Claro. es un choque, es una cuestión ontológica, es una cuestión acerca del ser. Claro. Bien, entonces mira vos, ¿no? Y sí, es difícil a veces conectarse, ¿no? Claro, pero vos te conectaste, bueno, Y el con la tango, gente yo racional. una pequeña hipótesis, ¿no es cierto? Cuando se baila tango, como sí, después fuimos Fueron en a la una milonga después de la conferencia. Hay milongas en París, sí, muy lindos los ambientes. ¿Bailan lindo? Muy bien, sí, pero ¿Bailan yo muy no entiendo mucho, pero No te puedes ¿Cómo lo bailar viste? bien nomás. ¿Cómo lo pero- viste? Así, sí, bien, muy bien. Y hay gran interés por el baile. Claro, lo que tiene el baile, ¿por qué seduce tanto el tango? Bueno, Hay profesores de tango, claro. ¿por qué seduce? Claro, porque en el baile no se debe hablar mientras se baila tango. No. Ah, No se habla, entonces, bueno, ahí tenés. ¿Dónde está el diálogo? La occidental hace ese diálogo mental, ¿no? Claro. no, ¿Me y entendés? Por eso seduce tanto al público europeo. ¿Por qué? Porque, bueno, el tango tiene todo para también, de ser un producto tan cosmopolita, bueno, cada nación, cada nacionalidad, cada idiosincrasia tiene algo, ¿no es cierto?, para el cual relacionarse. Y ahí habíamos hablado con Filip mucho sobre Aki Kaurismäki, que es un director de cine de Finlandia, finlandés finés, creo que queda mejor dicho finés, Sí. ¿no es cierto? Finés, y que en sus películas, Kaurismäki, muy interesante, El puerto, El hombre que no tenía pasado, y es el que hizo la versión moderna de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Ah, Y siempre introduce tangos, y tangos argentinos en todas sus películas. mira. sí. Sí, así O sea que lo ha cautivado. No, sí. el tango, sí, realmente Tiene- a toda tiene- Europa, ¿viste? No solamente es a universal, Francia. bueno, es universal, sí. Así que bueno, hablamos mucho sobre, Hemos y ese es un visto. director de cine que yo también seguía mucho, porque es muy interesante la filmografía y las Mirá. entrevistas que tiene. Bien, y luego esta cuestión, ¿no es cierto?, del tango ligado a lo erótico también fue una de las preguntas. Claro. Y ese es el origen prostibulario que tiene, ¿no? Y habíamos hablado un poco de la Suk Migdal, ¿no?, que era la mafia
de judíos polacos. Tenías un poco de pudor de hablar de la mafia judía porque estabas en un barrio judío, digamos. No, por eso no. Pero de hablar de esos temas, porque a veces, pero no para no herir susceptibilidad. No, porque aparte está documentado eso, y porque fue la propia colectividad judía, ¿no es cierto?, que denunció a los integrantes de esa mafia. Claro, exactamente. O sea, la propia colectividad los denunció porque traían engañadas a muchachas de Polonia, simulaban casamientos falsos con rabinos falsos, ¿no es cierto?, y después las llevaban a trabajar en los burdeles en Buenos Aires. Por eso ellos mismos, la trata de blancas. Colectividad la denunció. La trata de blancas. Había judíos en contra de que otros judíos hicieran ese trabajo, digamos, fueron los dueños de los burdeles. Y analicé la letra del tango Griseta, ¿te acordás que lo habíamos hecho acá? Sí. Con tantas referencias a la literatura francesa, a las escenas de la vida bohemia de Henri Murger, a referencias también a la bohème de Puccini, a la ópera, y la profesionalización del tango tenía que ver también con esto del cantor cultivarse, ¿no? Parecer como una especie de cantor de ópera. El cantor de tango se presenta como un tenor, un barítono, ¿no? Se presenta así, esa es la idea, ¿no? Claro. Hay esa europeización que siempre estuvo presente en la cultura argentina y especialmente en el tango. Cuando Ariel le explicó todo eso, los otros quedaron admirados. Bueno, más o menos. Bueno, ¿te aplaudieron, Ariel? Contanos un poquito. Sí, aplaudieron y las preguntas orientadas a todo esto que te comentaba, y había otras preguntas también, a ver en qué uno se basa para decir que el tango nació en los prostíbulos. No es solo que nació en los prostíbulos, en la orilla, uno también de los aspectos eran los prostíbulos, en una sociedad de mayoría de hombres, ¿no es cierto? Los prostíbulos estaban, en aquel momento se decían casas de tolerancia, porque estaban reglamentados, legalizados desde el Estado. Claro. Que el Estado cobraba un impuesto y el Estado los toleraba, Y entonces, ¿por qué pasaba eso? Y bueno, tenía que ver con el positivismo vigente en la época, una cuestión de salubridad pública, de ahí nace la ley de profilaxis y todo esto, ¿no? Claro. Tenía que ver con eso, con la salud pública. Ahí nombramos también, hay un libro de José Ingenieros. Ingenieros fue el primer psicólogo argentino, fue el que trajo la cátedra de psicología a la UBA. Y Ingenieros era creo siciliano de origen. Y José Ingenieros había sido el secretario personal de Roca y había escrito un libro, El lenguaje musical, en donde había un caso de una chica que trabajaba de doméstica en una casa, bien, y él le había recetado, yo no me acuerdo la droga, que él cuenta ahí que le había recetado para que esta chica dejara de tararear tangos, porque consideraba que era una patología. Bueno, mirá. Claro, eso es finales del siglo XIX. Bueno, cuando le conté esto a Virginia, una psiquiatra que está ahí, claro, acá tenemos que hacer un trabajo, y bueno, y ahí quedó el tema para hacer un trabajo. Para el año que viene. Estamos haciendo un proyecto para el proyecto para el 2021. Que se va a traducir en francés, que ya se va a hacer en francés y se va a publicar. Sobre estas cuestiones, yo tengo que hacer la parte histórica y bueno, ella la parte psicológica, con la psicología de los personajes del tango. Sí, con 3 personajes, la prostituta, el proxeneta, ¿no es cierto? Y el cliente, ¿no es cierto? Maravilloso. Y hay una letra muy muy buena, el tango Aquaforte, y donde habla sobre las prostitutas que quedaban en la vejez, a qué se dedicaban, y quedaban retenidas en esas casas de tolerancia. Eran las que se utilizaban para vender flores, entonces cosas a los clientes. Supongo que habrá sido no así. se podía salir de ese ambiente. No se podía. No se podía. Hasta el año 37, ¿Tenían hijos, 38. ¿Tenían hijos? Sí, claro, hasta el año 37, 38, esa organización delictiva no se había desarmado, se desarmó con los gobiernos conservadores, nacionalistas, católicos en ese contexto. Se había desarmado y después, bueno, el tango adquirió con el peronismo, como habíamos dicho, otros bríos, y también hablamos mucho sobre la censura en el tango, porque se censuraban muchas letras y que tenían que ver con el Estado tutelar. En 1943, el golpe de Estado nacionalista de militares nacionalistas y católicos, estaba Rawson, Ramírez, Farrell, sobre todo Ramírez, y donde había participado Perón, ¿no? Y buscaban la confección de un Estado tutelar que estaba preocupado por la moral, ¿no? La decencia de la sociedad, ¿no? Y entonces habían establecido unas pautas para censurar
muchas cosas, entre ellas algunas letras de tango, toda referencia a la embriaguez, a la droga y a la prostitución, al sexo, habían quedado abortados. Claro, entonces los poetas tuvieron que hacer otro tipo de letras y ahí, bueno, nace el tango romanza o el tango romántico, ¿no? Esta idea de llorar por el desengaño amoroso, etcétera. Se deja de hablar de la prostituta, de las grisetas, de Madame Yvonne, etcétera, de esta francesita que, claro, los argentinos traían una francesa desde Europa, la presentaban a sus amigos, que era como un trofeo de guerra del conquistador, ¿no? Del conquistador romántico. La francesa era era simbólico, hasta que se cansaban y las abandonaban a su suerte. Esa es la letra, ¿no? La canción de Madame Yvonne, por ejemplo. Y después, entonces, cuando el contexto político, histórico cambia, de hablar de la mina, de la prostituta, se pasa a hablar de la madre, ¿no? en una cuestión, ¿no es cierto?, claro, de moralista. Discépolo dice... Cafetín de Buenos Aires, sos lo único que se pareció a mi vieja, ¿no? Yo era la madre, ¿no es cierto? Claro, Como la aparece la madre en encarnación lugar de toda la porque pureza. Además no hay término medio. Claro, como la encarnación de la pureza, ¿no? Porque claro, el tango no escapa a una moralidad de tipo cristiana, ¿no? Claro, o es la prostituta o es la madre, nunca una pareja. Eso No, para el no. análisis psicológico. Claro, nunca. Y la cuestión edípica, ¿no? Claro. Que aparece mucho en Gardel, ¿no? Porque Gardel vivió, fíjate lo que Gardel estaba con sus novias, sus ocasionales, nunca tuvo una novia que le durara mucho tiempo, y las dejaba en medio de la noche para ir a la casa con la mamá. Claro. Entonces un psicoanalista freudiano ahí lacaniano, ahí tiene para hacer. se hace un picnic con eso. Bueno, Bueno. Fue muy interesante todo, y el año que viene la sorpresa es que estoy invitado de nuevo para dar la misma charla. Así Una que, maravilla. Muy bien. así que muy bueno, el bien, año que viene podemos... ya hay que ahorrar para irse de nuevo. Hay que Para empezar a ahorrar rajarse, otra vez. para rajarse. Para Pero rajarse. Qué bueno, mira vos. Sí. Muy bien, para nosotros, bueno, la verdad que un orgullo que hayas sido, Bueno, que muchas gracias. hayas nombrado a nuestro medio, que haya salido de aquí también la posibilidad de ser invitado a este evento. Y yo quiero hacer una aclaración, que tengan cuidado con lo que dicen, porque Te pueden escuchar de te pueden cualquier lugar escuchar del de cualquier mundo. del mundo, y bueno, viste que ahora dice que hay comunicaciones, no sé, de otra galaxia. escuchar. Hasta de otra galaxia. No sé, Bueno. te pueden Bueno. llegar a escuchar. Me pueden llegar a escuchar. Hay que tener cuidado, Hay que tener ¿no es cierto?, con cuidado. las cosas que se dicen. Bueno, y te propongo, nos vamos con Vida Mía, Dale. que es un tango de Fresedo, de Osvaldo Fresedo, justo el abuelo de la amiga Yolanda Fresedo, y ¿Ah, es sí? un tango del... Claro, porque la que cantaba ahí en Sí. el evento es la nieta. Bueno, Sí, muy bien. sí, Bueno, que- y ahora de que Fresedo. Ahí con Maxi Morales, mira, un chico que se fue a bailar tango a ¿Allá? París, sí, técnico cardiólogo, mira, se fue a bailar tango, y quedamos muy amigos con toda esta gente. pero muy bien. Escuché, Ariel, ahora te Sí, seguimos tratando de dígame. la misma manera, cómo tenemos que tratarte luego de esto. Eso depende de ustedes. Analia, ¿de cómo hacemos? No sé. Bueno, el buen ejemplo de París, ¿no? Ahí está, el Como buen, dijo Wegener. el buen ejemplo de París. Claro, que París te acepta y después... Si París te acepta, acá lo tenemos que aceptar en las varillas. Eso pasó con el Claro, tango. eso El pasó tango con el acá tango, era bueno. como, Qué digamos, bárbaro, ¿no? descalificado, Ahí está, muy bien. menospreciado, hasta que lo aceptó París. Claro. Entonces, Bueno, muy los bien. intelectuales de aquí también empezaron a aceptarlo. Muy Bueno, bien. Borges, el buen ejemplo de París. el buen ejemplo de París. Nos Sí. hacemos un También. llamado La intelectualización del tango, al Piazzolla, ámbito bueno, institucional de las varillas y Sí. de la región. Ahí es Que Ya acepte, está. el que tomen el buen ejemplo de París. Tomen el buen ejemplo de París. No, bueno, eso depende de cada uno, ya sabemos. ¿no? Bueno, Bien, no entonces vamos a con Osvaldo divagar. Fresedo. Nos vamos porque la gente de deporte está aquí Sí, mirando, sí, ¿no? Vida Mía. Esperando. Le pedimos disculpas. Se viene el desafío deportivo, nos vamos con Vida Mía, Osvaldo Fresedo. Dale. Muy bien.